Buenas tardes, profesor Leonardo. Mi nombre es Diego Alejandro Molina y estoy con mi compañero Sebastián Ruiz. Nosotros le vamos a presentar nuestro examen, lo vamos a hacer en formato de conversatorio. Sebastián, define más o menos lo que vamos a decir y todo esto. Bueno, vamos a ir dando algunos temas y vamos a hacerlo a modo de plática para ir mostrando el distinto conocimiento que hemos adquirido a medida del periodo. Con esto, pues vamos a hacer nuestro examen de mitad de periodo y continuamos. Vale. Sebastián, ¿qué tal si empezamos enseguida por lo que opinamos sobre el mundo en el siglo XX? Primer tema de periodo. Listo, pues. Con esto yo quería arrancar dando una breve introducción de más o menos cómo estaba el mundo en aquella época. Y esto era de que para aquellos tiempos el mundo se regía por distintas colonias o distintos gobiernos, entre comillas, pero de esa época. ¿Qué eran estos? Pues distintos mandatos de los reinos, por llamarlos de alguna manera. ¿Quiénes estaban en esto? ¿Cuáles eran los que participaban? Por ejemplo, el inglés, el reino inglés, estaba las distintas colonias que habían hecho los franceses, estaba Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaba en este entonces? De que había una pequeña pelea por conquistar territorios. En aquel entonces había muchos territorios disponibles, entre comillas, y la gente, los distintos terrenos o distintos reinos querían abarcar esos territorios y expandirse. Pero ¿qué pasa? Llegó Vale. un punto donde se han expandido tanto en que ha llegado a que un reino y otro están enfrente y quieren agarrar territorios del otro. Y esto ha Vale. llevado a pequeños conflictos que han tenido entre los dos. ¿Quieres aportar algo, Ok. Diego? Sí, vale. Me gustaría primero hacer una pequeña puntuación o una pequeña corrección. Cuando hablamos de este tiempo, no hablamos de reino, hablamos de imperios. Mi compañero se quedó con esto. Vale. Cuando hablamos de imperios, primero que todo, vale. Bien, quiero continuar la idea de Sebastián hablando de que cuando se expanden los imperios, efectivamente va a haber un momento en el que van a chocar. Sobre todo en un espacio geográfico que consideramos tan relativamente pequeño como es Europa. Tenemos, todo que Europa es un espacio geográfico relativamente pequeño a lo que en comparación a otros lugares del mundo. También tenemos que tener en cuenta que había países que no estaban de todo desarrollados, vamos, por ninguna manera. Se podría decir que los más desarrollados en este momento eran países asiáticos y países europeos, puesto que tenemos que recordar que los países americanos estaban saliendo de varias luchas, varios conflictos que hubieron en su interior, sobre todo países latinoamericanos, los países del Sudamérica y países como Estados Unidos recién estaban dando esa proyección para ir alcanzando a los grandes europeos. De los grandes europeos me gustaría resaltar bastante a países como Alemania, como Francia, como Italia, como Inglaterra y como Rusia, que son países que vamos a ver que tuvieron una gran importancia, sobre todo más adelante. ¿Te gustaría aportar algo más? Bueno, en esta época, tanto que se estaban dando aquellos conflictos, aquellos roces, habían de pronto pequeños sucesos, pequeños pues entre comillas, porque eran de pronto grandes para ciertos territorios. ¿Qué pasaban en ese entonces? Muertes de ciertas personas importantes para algunos países o territorios, y esto llegó a ocasionar la lucha entre varios terrenos. ¿Cómo se le llamó a esta lucha? La Guerra Mundial. Que según el señor Eric Hobsbawm, basándonos en lo que él dice y nos aporta, fue más que todo, no como la gente dice, dos guerras, sino una sola, divididas por un periodo de rearme y continuación. Quisiéramos seguir hablando de esto, pero antes, ¿tiene algo que aportar más, Diego? No, me gustaría de hecho iniciar ya con la faceta de la Primera Guerra Mundial, puesto que es lo más interesante en mi opinión que hemos tocado este periodo. ¿Puedo avanzar? Sí, claro. Vale, me gustaría resaltar bastante esto que Ruiz dice de la muerte de personas importantes,
en este tipo de colonias, puesto que tenemos como ese florero de Llorente, la muerte del archiduque de Hungría, si no estoy mal, el señor Francisco, que fue asesinado y se tomó este como la principal causa, aunque tomándolo más adelante para mí no fue la principal causa, pero sí el pueblo de Llorente. O sea, la última gota que come el vaso y lo que genera esta gran guerra. Listo. Iremos a un corte comercial y regresamos con ustedes.